Entonces, vamos a hablar de el clorexinato de lisina. El clorexinato de lisina es un AINE también basado en un aminoácido, la lisina, en un aminoácido, que ha demostrado tener bastante eficacia, principalmente como analgésico. Acuérdate y platicábamos, y para que recapitulemos el tema, que todos los AINES tienen la posibilidad de tener efectos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios. Pero hay unos que tienen más predilección por una función, de acuerdo a su estructuración química y a la vía que utilizan. Entonces, en este caso, el clorexinato de lisina tiene más utilidad clínica desde el punto de vista como analgésico, poco en la formación de antiinflamatorio y prácticamente nulo como antiinflamatorio. ¿Sale? Entonces, clorexinato de lisina, primero que nada. Su presentación de este medicamento lo vamos a tener para la administración por vía oral y por solución inyectable para intramuscular o intravenoso. Recuerden, la vía de administración más común desde el punto de vista estomatológico es la vía oral. Entonces, les decía, su principal acción es analgésica, prácticamente. Aquí, por la vía de inhibición, es importante este clorexinato de lisina porque es un inhibidor selectivo de la COX-1, de la vía de la inhibición de la citoxinasa tipo 1. Entonces, prácticamente, digo, de la COX-2, perdón, de la COX-2, se me fue, de la COX-2, es un inhibidor selectivo prácticamente de la COX-2. ¿Qué quiere decir? Que presenta, ¿sí se acuerdan cuál era el efecto de la primera vía y de la segunda vía en la producción de prostaglandinas? ¿Dónde actúa la COX-1 y dónde actúa la COX-2? En la protección de mucosa gástrica. La COX-1, exacto. ¿Y la COX-2? Dolor. En dolor, inflamación y fiebre. Exacto. Entonces, aquí vemos entonces que por eso decíamos que todos los AINES, al inhibir la COX-1, tienen esa, digamos, secuela o ese efecto secundario de generar lesión en la mucosa gástrica. El clorexinato de lisina actúa, sí, en la COX-1, pero prácticamente su mayor efecto es en la COX-2. Entonces, quiere decir que de los AINES, es hasta cierto punto el que tiene menor probabilidad de causar un daño gástrico severo tiene. Digamos que es el más benéfico, un poquito más leal con el estómago, ¿sale? Con la mucosa gástrica, por la forma en la que trabaja. Les decía, principalmente acciones sobre la COX-2, entonces esto va a favorecer, le da una ventaja competitiva contra los demás AINES, porque tiene una ventana de seguridad mejor que incluso que el paracetamol, ¿sale? En cuanto a la inhibición de la protección gástrica, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí una ventaja. Luego, la concentración plasmática máxima es alrededor entre 40 y 60 minutos. Entonces, cuando administramos una tableta por vía oral de clorexinato de lisina, esta se va a absorber igual rápidamente en un porcentaje bueno de tiempo, aproximadamente lo que normalmente tardan la mayoría de los AINES, que es entre 20 y 30 minutos, y concentración de biodisponibilidad entre los 40 y 60 minutos. Entonces quiere decir que en un rango de entre 30 a 60 minutos tendremos el efecto máximo una vez administrado por vía oral. Cuando es por vía intramuscular, esa latencia se reduce aproximadamente a 10 minutos, y cuando se administra por vía intravenosa, la latencia prácticamente es alrededor de 5 minutos. ¿Vale?
Entonces, es un buen analgésico en cuanto a la absorción. La biodisponibilidad promedio es del 56%. ¿Qué implica esto? Que de cada 100 miligramos que administramos de este fármaco por vía oral, el 56% va a estar presente para hacer el efecto terapéutico en sangre. Entonces, es una buena cantidad, un buen porcentaje. Esto conlleva a que este AINE tenga una buena efectividad desde la primera dosis de administración. ¿Dudas hasta acá? ¿Puede repetirlo de 56%? Ajá. Decimos que la disponibilidad, que es la cantidad de un fármaco que es eficaz para hacer efecto, en este caso es del 56%. Quiere decir que con cada 100 miligramos que tú administres de este fármaco, aproximadamente 56 miligramos va a estar en torrente circulatorio. Esto es Ok, bueno gracias. que tenga más del 50% porque garantiza que con una sola toma tú ya vas a empezar a tener un buen efecto de analgesia, que es lo que se busca. ¿Podemos continuar? Sí, doc. Sí, doc. Ok, como todo AINE, les decía, sí tiene más ventajas, pero evidentemente, como cualquier AINE, como familia de este grupo farmacológico, debemos de tener ciertas precauciones, ¿sale? Y unas, evidentemente, van a ser propias, inherentes al grupo, y otras propias o inherentes al fármaco como tal, de manera específica. Entonces, tenemos que platicarlo, no es que ya podamos dar clonidina, ilicina como dulces, ¿no? Pues la primera, evidentemente, aunque preferentemente tiene efecto sobre la COX-2 y no tanto sobre la COX-1, eso no implica que no tenga cierto efecto sobre la afectación de la mucosa gástrica. Digamos, en porcentaje, digamos que afecta entre un 10 y un 15% la integridad de la mucosa gástrica, a la que, por ejemplo, un ibuprofeno puede afectar entre un 20 y un 40%. Entonces, si bien no tiene tantos efectos sobre la mucosa gástrica, de todos modos, en pacientes que ya tuvieron antecedente de una dispepsia, es decir, gastritis crónica o úlcera péptica, es decir, en el estómago, o una úlcera al interior en la primera parte del intestino delgado, que es gastroduodenal, entonces sí debemos tener precaución al administrarlo, ¿sale? Sobre todo un antecedente de este tipo de padecimientos de manera más próxima. Y lo mismo en pacientes con tratamiento anticoagulante. Recordarán que prácticamente todos los AINES también es una contraindicación. Si el paciente, sobre todo los pacientes que son postinfartados, normalmente llevan a tener un tratamiento anticoagulante a base de aspirina o de enoxaparina. Si tú vas a dar un tratamiento con AINE, debes de tener en cuenta este control con el médico tratante, porque administrar un AINE con un paciente que ya recibe tratamiento contra la anticoagulante puede exacerbar la anticoagulación y el paciente predisponerlos a sangrados espontáneos, sobre todo de tubo digestivo alto. En el embarazo, claramente aquí dicen dos cosas. Les decía, cuando hablábamos del embarazo, decíamos que prácticamente todos los medicamentos van a atravesar la barrera placentaria. Los medicamentos los dividimos de acuerdo a su característica en A, B, C, D y X. ¿Qué quiere decir? Que son medicamentos que tienen algún efecto durante el primero, segundo o tercer trimestre. Hay medicamentos que no tienen un efecto exacerbado durante el embarazo, y hay medicamentos que son el D, que son completamente contraindicados en el embarazo, porque se sabe que generan teratogénesis o abortos o algunas alteraciones en el bebé. Hay un grupo que es fármacos X, en donde
no hay estudios clínicos, no se ha demostrado clínicamente que el uso de este fármaco en embarazadas pueda causar afectaciones en el bebé o abortos o malformaciones congénitas o afectaciones a la mamá como tal. Entonces, el hecho de que no haya estudios clínicos no quiere decir que no haya esos efectos. Entonces, los fármacos que están englobados en el apartado X, que no hay estudios clínicos, se considera mejor no darlos. La clorfenato de niacina, no hay esta evidencia clínica, entonces por esto mismo es mejor evitar dar clorfenato de niacina en una mujer embarazada y mucho más en el primer trimestre del embarazo, ¿sale? Entonces, ante la falta de evidencia, mejor no lo damos. Y en el caso de pacientes mayores de 60 años, recuerda que por sí mismo estos AINES tienen la misma media de eliminación, metabolismo hepático y eliminación renal. Entonces, los pacientes geriátricos, aunque no tengan ningún otro antecedente de daño renal o hepático, su función renal y hepática sí está disminuida por cuestiones propias inherentes a la edad. Entonces, en estos pacientes sí deben de tener estas precauciones en cuanto a la administración. Normalmente es en pacientes geriátricos o con afectación hepática es disminuir la cantidad de días del tratamiento o espaciar las dosis o lo que les decía, utilizar la dosis por razón necesaria, el PRN, o sea, es decir, dosis respuesta. El paciente tiene molestia, le damos una dosis, si con esa dosis se tranquiliza, se quita el dolor, hasta ahí cortamos la administración de este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, en pacientes geriátricos, lo ideal es las dosis PRN por razón necesaria, solamente cuando tengan molestias, cuando se necesite la analgesia y en la manera de lo posible evitar la administración. Recuerden, por favor, y esto es algo que deben de empezar a aplicar en casita, el que favorezcan que el uso de estos medicamentos sea lo más restringido posible, ¿vale? Lo mismo sucede en pacientes jóvenes. Si empiezan a utilizar mucha cantidad de este tipo de fármacos, pueden empezar a tener afectación de tipo renal y hepática. Me dicen cuando podamos continuar de diapositiva. Vale, ¿podemos continuar? Sí, doc. Permítame tantito, doctor, por favor. Ok. Está bien, nada más no te enojes. No me enojo. Si no me enojo, así hablo. Así hablo, así es la voz. ¿Qué le puedo hacer? Dices, así hablo de golpeado. Imponente. Ah, caray, intimidante. ¿Qué dice atrás del primer trapecio verde? Precauciones. Gracias, bro. Puede continuar, doctor, gracias. Gracias, qué amable, de veras. Agradezco la amabilidad. Vale. Luego, ojo, para uso pediátrico, no hay entonces, niños menores de 12 años está contraindicado en la utilización.
Entonces, para este caso, nosotros, ¿por qué menores de 12 años? Bueno, aparte, y eso ya en mayores de 12 años que tengan por lo menos un peso corporal de más de 50 kilos. ¿Sale? Entonces, prácticamente este medicamento lo vamos a reservar para uso exclusivo en adultos. ¿Cuánto dijo que es el peso? 50 kilos. Gracias. Ya con 50 kilos, una persona con superficie corporal de 50 kilos, y un adolescente, ya técnicamente tendría las enzimas y la capacidad de poder de metabolizar y eliminar un fármaco como tal, ¿sí? En cantidades normales. Aquí, ojo, aunque tú eres mayor de edad y pesas menos de 50 kilos, no pasa nada, porque eso ya tienes una madurez estructural. ¿Sale? Y si es al contrario, por decir, tiene 10 años, pesa 50 kilos, No. o 12. Niño Sí, con sobrepeso. ahí es un niño con sobrepeso, evidentemente. Y Entonces obviamente, no, aunque tenga 10 años, de todos modos el cálculo es por kilo de dosis, por kilo de peso, forzosamente. Es enano. Sí, si es pequeñito, debe de tener, es menor de 12 años y pesa, aunque pese los 50 kilos, que sería vaya, no sería, pero sí ha de ver esos casos, el cálculo se tiene que hacer por kilo de peso corporal. Y bueno, son casos excepcionales en el que incluso te tienen que adecuar también las dosis en cuanto a periodicidad, porque el sobrepeso condiciona también una obesidad, en este caso mórbida, en un pequeñito, puede condicionar también una disminución o falla en la eliminación de los fármacos. Ujú. ¿Cuántos kilos dijo que tenía que pesar? Perdón. 50. Ah, ok. Mayores de 12 años, 50. Pero bueno, eso ya es así como que... Por eso les decía, lo ideal es que este medicamento, clonicinato de lisina, solo se utilice en pacientes adultos. ¿Sale? Aquí, ojo, entonces, ¿para qué indicamos este tratamiento? Bueno, este tratamiento está indicado para dolor. Les decía, su principal efecto es el analgésico, o sea, quitar dolor, más que antiinflamatorio y más que antipirético. Su principal función es analgésico. Es un analgésico muy potente, muy efectivo. Trata encaminado para el dolor de tipo moderado a severo, de cualquier forma, somático o visceral. Entonces, una extracción un poco complicadita te ayuda. Una extracción donde hiciste cortado una ligera corte de hueso te ayuda. O sea, si el paciente va a tener mucha inflamación, el clonexinato de lisina no te va a ayudar mucho contra la inflamación, solamente con el dolor. Si lo que quieres es quitar la inflamación, no te va a ayudar. Lo indicado es solo para quitar el dolor. Profe, ¿y este AINE se puede combinar con otro medicamento? Acuérdate, primero que nada, y ahorita lo vamos a ver, los AINES no se combinan. Eso es algo muy importante. Acuérdense, y eso grábenselo y pónganlo fuerte y grande en su tablita y en sus apuntes. No se combinan los AINES. Si tú combinas, por ejemplo, das clonexinato de lisina con ketorolaco, lo que vas a lograr es aumentar el riesgo de toxicidad, primero, de daño en la mucosa gástrica, entonces la probabilidad de que le des una gastritis a tu paciente, y dos, un daño renal más elevado por la eliminación de estos fármacos. ¿Sale? Qué bueno que lo tocan. Ahorita vamos a hacer un cierre de este punto, de este apartado, para que podamos ponernos de acuerdo qué hacer dependiendo de lo que necesitemos. ¿Sale? Sí, profe. ¿Cómo lo vamos a administrar el clonexinato de lisina? Les decía,
El clonexinato de lisina lo vamos a tener presentaciones tanto para la vía oral y ampolletas para la administración de tipo intramuscular e intravenosa. Recuerden, ustedes como estomatólogos no deben administrar ningún medicamento por vía intravenosa, ¿sale? ¿Por qué? Porque la vía intravenosa, si bien es la más eficaz para en cuestión de tipo efecto terapéutico, también es la que puede presentar mayor cantidad de riesgo de presentación de reacciones adversas o de hipersensibilidad. ¿Sale? Entonces, bueno, por ahí está Eduardo, no deja de mentir, como él tiene conocimiento de administración de medicamentos, son muy específicas la forma para poder administrar un medicamento intravenoso. La mayoría de las veces tiene que ser muy diluido el medicamento y debe de ser administrado a veces de manera lenta o por goteo. Si tú lo administras de manera rápida, ¿verdad? Sí, en ese caso la clonexinato arde mucho en vena. Duele Entonces mucho, ¿verdad? sí, arde mucho, entonces aproximadamente diluido en solución fisiológica de 100 mililitros hasta 200 mililitros diluido, porque al instante que empieza a pasar en vena les arde muchísimo a los pacientes. Y algunos no lo entonces, toleran. algunos no lo toleran. Entonces, lo que les decía, entonces, muchas veces, porque a veces por conocimiento decimos, bueno, lo podemos hacer, hacemos la aplicación y no hay que meternos en problemas. La administración de medicamentos en consultorio, lo ideal es siempre, si es que van a administrar algún medicamento, debe ser vía oral. Si es por vía inyectable, es por solamente intramuscular y con consentimiento del paciente. La administración intravenosa para el estomatólogo, aunque lo sepan hacer, prácticamente debe ser restringida, salvo cuestiones muy, digamos, muy monitorizadas, pero realmente la realidad es que no debe ser así, ¿sale? Entonces, la posología, el clonexinato de lisina lo encontramos en comprimidos de 125 o 250 miligramos, dependiendo. Profe, Mande. disculpe que la interrumpa. ¿Dijo por vía oral y qué otra vía? Por vía intramuscular o vía intravenosa, las ampolletas. Ok. La que ustedes deberían de utilizar de manera más cotidiana es la vía oral, secundariamente la vía intramuscular, la vía intravenosa prácticamente para estomatología está restringida por cuestiones de seguridad. Lo encontramos comprimido de 125 o 250 miligramos, la ideal es que sea la más común es de 250 y vamos a administrar un comprimido cada 8 cada 6 horas dependiendo lo que se busca en cuanto a quitar el dolor, ¿no? Si es un dolor un poco más fuerte, más visceral, más grave, por decirlo así, administrarlo cada 6 horas y de lo contrario cada 8. Con la misma recomendación de siempre. La misma recomendación. Un tratamiento con AINE, con cualquiera, debe de estar entre los 3 hasta máximo 5 días. Normalmente siempre también en estomatología, cuando son procedimientos, digamos, sí dolorosos, normalmente cuando el paciente llega con dolor, una vez, bueno, si es por una infección o por alguna situación que le está generando ahí el diente que está molesto, cuando una vez quitan el nervio o quitan el órgano dentario, el proceso doloroso tiende a disminuir. Entonces, sí lo indicado, el uso de los AINES en pacientes estomatológicos es mejor por razón necesaria. Tratamientos muy cortitos son efectivos, salvo en tratamientos ya muy invasivos, donde implica el corte de hueso, por ejemplo, una cirugía tercera molar, una elevación de seno, una regularización de proceso, un curetaje abierto, un raspado de curetaje abierto, donde tal vez sí haya mucha lesión. Bueno, podemos extender el tratamiento de AINE hasta los 5 días, pero lo correcto, como mínimo, como estándar, sería solamente 3 días, ¿no? Para evitar las complicaciones ya conocidas de la lesión gástrica y de la afectación a nivel de tipo renal. ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Dónde está mi cursor? Ahora ya se me perdió. Acá está. La vamos a administrar, la intramuscular, igual, son ampolletas de 100 miligramos. Y la aplicación sería igual, imagínense, ¿no? En la ampolleta aplicarla cada 4 o 6 horas, pues no, tampoco. No le vamos a aplicar la panza al paciente. Acuérdate que aquí la administración
del fármaco, la vía en el caso de los AINES tiene que ver con la rapidez del efecto, no así con el tratar de proteger la mucosa oral, ¿sí? O sea, en el caso de algunos otros fármacos, sí, el hecho de que estén en contacto con la mucosa gástrica genera esa irritación. En el caso de los AINES, no importa la vía que tú elijas, intramuscular, intravenosa u oral, todos van a tener una afectación en la mucosa gástrica. O sea, eso sí creo que les quede muy, muy claro. Aquí no importa. Cuando cambiamos la vía de administración para un AINE, sea oral o intramuscular, la vamos a elegir para la rapidez, no para, digamos, tratar de proteger la mucosa gástrica, porque no es así. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No. Yo sí tengo una duda. Échala. ¡Ay, mamá! Bueno, es que tengo una duda que es que, por ejemplo, si los AINES no se combinan, pero sí se pueden combinar con otro medicamento. Exactamente, a ese sí. A eso sí. Ah, ok. Pero Pues, hay una, vale. o sea, hay como algo, o sea, algo que tenga que ver o algo que diga que con este sí, con este no, o algo así, o sea, igual con como contraindicaciones de otros medicamentos. Ajá, te decía, normalmente los AINES, la primera, digamos, contraindicación de interacciones tiene que ver con medicamentos que tienen una vía de eliminación similar o que tienen un efecto antagonista o aumentativo o agonista. Ejemplo, pacientes que consumen anticoagulantes, ¿no? Te decía, un paciente que está consumiendo anticoagulantes porque tuvo un antecedente de infarto, si tú le brindas un tratamiento con AINE, el AINE favorece la anticoagulación. Entonces vas a potenciar el efecto, ¿sale? Vas a aumentar el efecto de anticoagulante y el paciente tiene un riesgo de sangrado. En el caso de, por ejemplo, el manejo de la hipertensión arterial, también los pacientes con hipertensión arterial, un tratamiento prolongado con aire, algunos, específicamente el ibuprofeno, puede generar una intervención a nivel renal de la enzima convertidora de angiotensina, que es la que modera esta parte de la presión arterial. O sea, en esta parte, digamos, la interacción de fármacos, si les queda alguna duda, tendrán que buscar, por eso les decía, tienen que buscarlo intencionadamente cuando los pacientes ya tienen un tratamiento establecido previo. Entonces, si el paciente te dice, estoy tomando este medicamento, ustedes ni la menor idea de lo que es o para qué sirve, lo ideal es irse a la literatura, recabar información sobre los fármacos que toma el paciente, irse al apartado de interacciones y de ahí ver si el medicamento que ustedes van a brindar como analgésico antiinflamatorio puede o no tener una interacción con el fármaco o el tratamiento que ya toma el paciente de manera estable. La recomendación de no combinar los AINES entre sí como dos tratamientos al mismo tiempo tiene que ver por los mecanismos de reacciones adversas que ya les comenté. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer un cierre y vamos a platicar qué utilidad va a tener los analgésicos, los AINES que platicamos el día de hoy, en estas clases. Y Profe, la utilidad. Ande. perdón que lo interrumpa. Dijo que ese también se podía administrar por vía intravenosa. Sí, pero no es lo indicado para uso estomatológico. O sea, hay la posibilidad, pero no es lo indicado. Ya nos explicaba buen Eduardo que es un medicamento complicado de administrar porque tiene que ir muy diluido y aparte es un medicamento que genera irritación venosa. Entonces, los pacientes se quejan del dolor de cómo se administra el medicamento. Bueno, se menciona, pero también la recomendación de no administrarlo. Ahora bien, vamos a hacer un cierre. ¿Qué AINES vimos a lo largo de estas clases? Vimos la aspirina, el Paracetamol. A ver, primero. Ibuprofeno. Vimos Ketorolaco. acetil salicílico, ¿no? Vimos el paracetamol. Ibuprofeno. Ketorolaco.
Bueno, Desenfriolito. Paco. ¿Y cuál otro? Y Con nicinato de lisina. Nato de lisina. Medicina. Luego, ok. Entonces, vamos a ir haciendo esta correlación. El ácido acetil salicílico, ¿cuál es su función principal? ¿Cuál es su acción principal? Analgésico. Analgésico. Y es un analgésico para dolores de tipo leve y principalmente dolores de tipo somático, ¿no? Luego, su principal función o su principal utilidad es como antiagregante plaquetario, ¿no? O sea, ayuda a que la sangre no se coagule, ¿vale? Luego, entonces, es su principal función. ¿Qué utilidad entonces le vamos a tener en estomatología el uso para la aspirina, perdón? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Dolor? Para Sí. disminuir el dolor. ¿Dolor? La inflamación. Ok, Disminuir entonces la sí lo temperatura. podemos, sí lo utilizamos como analgésico, pero va a ser de primera elección para algún procedimiento estomatológico. No. 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 ¿Por qué? Principalmente por la función de antiagregante plaquetario. Entonces, si tú haces una extracción, haces una ligera profilaxis donde hubo pequeño sangrado, o haces alguna intervención donde hay una herida, recuerda que la aspirina es hace una acetilación irreversible a la ciclooxigenasa de las plaquetas. ¿Qué quiere decir? Que con una sola dosis de aspirina, tú ya tienes el efecto antiagregante plaquetario. Entonces, si tu paciente le hiciste una extracción, por muy sencilla que sea, ¿no? Por ejemplo, una de ortodoncia, que le quitas los molares, los premolares y están sanos y no hay problema, si tú administras aspirina, vas a prolongar el sangrado y vas a prolongar la formación, que se forme el coágulo en ese alveolo con una sola dosis. Entonces, la aspirina, recuerda, utilizaremos como analgésico en dolor sintomático leve, como un analgésico de segunda o de tercera elección, y cuando calmemos el dolor, no haya, digamos, no haya riesgo de sangrado en el paciente. ¿Sí me explico? Entonces, la aspirina la vamos a utilizar sí como analgésico, cuando el dolor sea leve, pero como una segunda o tercera opción. Y siempre y cuando no haya riesgo de sangrado en el paciente. O sea, si el paciente te dice, no, pues es que va, por ejemplo, pasa mucho en su servicio social, ¿no? El paciente llega con el dolor de muela y resulta que pues no tienes otra cosa, el dolor de muelas porque pues está picado, hay que hacerle la endodoncia, entonces mientras no tienes otra cosa y le puedes brindar la aspirina tranquilamente, siempre y cuando no vaya a haber un tratamiento quirúrgico en ese paciente. O sea, ¿vamos bien ahí? Luego. ¿Puedes mencionar lo último, Doc? Sobre la coagulación. Decíamos que la aspirina la vamos a utilizar siempre y cuando no haya riesgo de sangrado en el paciente o que no vayamos a hacer una intervención de tipo quirúrgica leve en el cual implique hacer una herida en el paciente. Porque entonces afectaremos el tiempo de sangrado y de la formación del trombo. Entonces, aspirina, segunda o tercera elección. Luego, paracetamol. ¿Cuál es el efecto principal del paracetamol? Temperatura. Antipirético. Entonces, antipirético. ¿Y es analgésico? ¿Es analgésico? Sí, ¿no? ¿Para qué Sí. tipo de dolor? Moderado. De leve a moderado.
¿De qué tipo? ¿Somático o visceral? Somático. 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 Entonces, el paracetamol lo podemos utilizar tranquilamente en pacientes, obviamente, muy pocos pacientes que llegan a la consulta estomatológica tienen fiebre. Si los hay, sobre todo cuando el proceso infeccioso tiende a ser muy alto, pero normalmente cuando un absceso o un quiste, una vez que se drena, tiende a disminuirse el proceso de temperatura. Pero bueno, específicamente como analgésico, lo podemos utilizar prácticamente para la mayoría de los procesos de los procedimientos estomatológicos que se realizan, siempre y cuando no haya una afectación a tejidos profundos. ¿Sale? Una extracción simple, no complicada, para evitar el dolor, paracetamol. Un raspado y curetaje que no hubo mayor, o sea, fue un procedimiento rápido, con paracetamol. ¿Sale? Una endodoncia que no está complicada, con paracetamol. ¿Sale? Entonces el paracetamol lo pueden utilizar como un analgésico de primera elección, siempre y cuando no haya una lesión a tejidos. O sea, no tuviste que manipular un tejido más allá de lo normal, te va a funcionar de manera muy, muy adecuada. ¿Sí? Luego, el ibuprofeno. ¿Cuál es su principal función del ibuprofeno? Antiinflamatorio. Su principal función es antiinflamatorio, forzosamente, ¿no? Y decíamos que como función antiinflamatoria, secundariamente nos puede proveer una función analgésica. ¿Sale? Y decíamos que esta inflamación puede ser desde la inflamación leve a moderada. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el ibuprofeno? Cuando ya hay un manejo de tejido, una extracción, ¿no? Iba por una extracción sencilla y resulta que la extracción ya iba anquilosada y tuviste que meter pieza de alta o pieza de baja para cortar ligeramente un poquito ese hueso. Va a haber inflamación, ¿no? Se va a inflamar el tejido, o das ibuprofeno. Haces un raspado y curetaje, pero fue un poco más extenso, que seguramente va a terminar, incluso cuando tú estás terminando el tratamiento, ves como la gingiva se está inflamando, se está poniendo muy enrojecida, brindas ibuprofeno. ¿Sale? El ibuprofeno es el antiinflamatorio de primera elección en procedimientos semi-invasivos. Entonces, esto sería para procedimientos semi-invasivos. ¿Sale? Con esto van a ir complementando su tablita que hicieron, ¿se acuerdan? El propósito de esa tablita que ustedes hicieron es que también la tengan, yo les decía cuando estábamos en clases presenciales, al final, pues la puedan elaborar así toda bonita, chula y encantadora, y la puedan incluso hasta tener impresa y enmicada, y que sirva como un pequeño acordeoncito cuando estén ya en la atención clínica, ¿no? Acuérdense, digo, no es obligación conocerlo todo, pero a veces se nos pueden ir las cabras al monte. Entonces, para que no se nos pase esto, pues ya tenemos una información a la mano de manera adecuada y poder tomar determinación de cómo generar un tratamiento analgésico y antiinflamatorio. ¿Sale? ¿Cuál es la principal función del ketorolaco? Y antiinflamatorio. Analgésico, es muy potente, si le ponemos así en cruz, le ponemos, ¿no? Es muy potente analgésico, tiene efectos antiinflamatorios, pero digamos que unas 2 cruces, ¿sale? Principalmente es analgésico. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para el manejo del dolor, ¿de qué tipo? ¿Somático o visceral? Visceral. 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 Ok, entonces acuérdate, cuando hablamos de manejo de dolor visceral, es cuando ya hay un proceso prácticamente invasivo.
¿no? Que ya hubo manipulación de tejidos y que forzosamente no solo va a haber dolor de tipo autonómico, sino también un visceral profundo. Entonces, hablas de una cirugía de terceras molares, hablas de un raspado de curetaje prolongado, hablas de una regularización de proceso, de una endodoncia complicadita, o dentro de la primera cita de la endodoncia que genera mucho dolor por afectación nerviosa, ¿sale? Recuerda que el ketorolaco de estos que hemos platicado es prácticamente el más peligrosillo, por decirlo así, el más de cuidado en cuanto a manejar las dosis tóxicas. De todos los que hemos platicado, el ketorolaco es el que tiene la ventana más corta en cuanto a dosis máxima y dosis tóxica. Entonces, es muy bueno, pero con las precauciones debidas, ¿sale? Dijo Y que, perdón, ¿puede finalmente, repetirlo? creo que el ketorolaco es un medicamento que tiene una ventana muy pequeñita entre la dosis tóxica y la dosis máxima terapéutica por día. ¿Sale? Finalmente, ¿Qué dijo? Disculpe. No escuché, perdón. Tóxica y qué dijo después. Que la ventana es muy cortita. Ujú. O sea, si tú das la dosis máxima por día, estás rayando prácticamente en la dosis tóxica. Entonces, si le das demasiado en un día, puedes incluso llegar a pacientes susceptibles. Con la dosis máxima permitida en un día, en algunos pacientes puedes generar efectos un poco tóxicos, ¿sale? Ok. Luego, clonexinato de lisina. ¿Cuál es la principal efecto de este medicamento? Analgésico. Analgésico, ¿sale? Y es un analgésico para un dolor de moderado a severo. O sea, es un muy buen analgésico. ¿En qué tipo de dolor actúa? ¿Somático o visceral? Visceral. De hecho, es el de todos, es el que actúa en los dos. Actúa como en dolor visceral y somático. O sea, es un muy buen analgésico. Y aromático. Ay, aromático, me voy a volver cubano. Somático, ¿sale? Somático. Visceral y somático, o sea, es muy bueno, ¿sale? Entonces, al igual, prácticamente las indicaciones del el clonexinato de lisina lo podemos utilizar desde cuestiones de tipo intervenciones simples como intervenciones complejas, ¿sale? Entonces, tanto para, digamos, intervenciones de tipo semi como intervenciones de tipo invasivo. Invasivo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, acuérdate. De esto, tú vas a escoger dependiendo lo que necesita tu paciente y cómo se encuentre. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, vamos a individualizar los tratamientos, dependiendo lo que requiera el paciente. Por eso les recalcaba mucho en un inicio, da un poquito de pena ver que un paciente estomatológico, cualquiera que llegue, cualquier procedimiento que llegue a la consulta, parece que nada más es lógico pensar a darles todos ketorolaco. Todos ketorolaco y todos salen y se vuelven los estomatólogos ketorolaqueros por excelencia. Cuando el paciente requiere algo, cuando vemos los riesgos que implica el ketorolaco y sabemos que evidentemente tiene buenos efectos, pero
efectos analgésicos, pero tiene muchos efectos de tipo secundario. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista en opciones, no desdeñemos el uso del paracetamol, porque muchos hasta no hacen los memes en internet y Facebook, ¿no? Así de paracetamol para todos, y como si pareciera que si tú brindas una receta por paracetamol, eres un profesional que no sabe, que estás atrasado, que estás completamente arcaico, y no es así. La realidad es que por economía, uno, pero dos, por cuestiones de tipo de efectividad, el paracetamol sigue siendo un analgésico bastante útil. Y de hecho, hoy, ¿no? En estas épocas de pandemia, el paracetamol resurgió así como de, ¿qué onda, papás? Aquí está, se habían olvidado de mí, ¿no? Para esto del COVID, el que más se ocupa y el mejor eficaz, y aún así con ciertos bemoles, es el paracetamol. Lo utilizamos hoy. Entonces, ustedes, dependiendo el análisis que requiera su paciente, van a poder elegir uno de estos medicamentos como opciones. Podemos ir modificando, pudiera ser, ¿no? Empezar con paracetamol, y si ves que el paciente te dice es que sigo con dolor, bueno, suspendes un tratamiento e inicias algún otro. Ahora, la pregunta de los 64 mil millones de pesos. ¿Qué pasa si el paciente tiene mucha inflamación y mucho dolor? Pero decíamos, no podemos combinar AINES. Lo ideal es no combinar AINES por el efecto tóxico en la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué pasa si tiene inflamación y tiene dolor? ¿Qué hacemos? Mezclar un AINES con un, oye, se me fue el nombre. Ahí lo tenías, a ver. Sí, se me fue, pero es mezclar los dos tipos de medicamentos. AINE con ¿Esteroide? esteroides. Con esteroides, efectivamente. Ahí está. Acuérdate que en un inicio les dije que estos medicamentos surgieron como opción para evitar usar esteroides. Los esteroides, ahora a mí se me fue la palabra, ¿vieron? Me contagiaron. Los antiinflamatorios esteroideos, son los máximos que tienen todo esto que vimos acá de paracetamol y ibuprofeno. Los esteroides lo hacen chulo de emoción, principalmente la antiinflamación. ¿Cuál es el problema de los esteroides de uso prolongado? Que generan muchos efectos tóxicos. Entonces, por eso, antes, para quitar la inflamación, se utilizaban mucho los esteroides. Prednisona, metilprednisolona y betametasona, dexametasona, etc. Para evitar eso, entonces ahora utilizamos AINE. Pero el AINE tiene el efecto de analgésico. Pero entonces resulta que si tu paciente le haces una cirugía de terceras molares y tú sabes que le metiste la pieza y casi le hiciste un mugre cajetote ahí al pobre paciente en el alveolo, y dices, ups, este vato va a terminar como hámster, ¿no? Va a terminar con hamsteroplastia incluida, ¿no? Se va a terminar todo hinchado. Entonces, en tu ideario dices, le quiero quitar dolor, pues le mando analgésico fuerte, ketorolaco, clonicinato de lisina. Pero se va a inflamar. Entonces, en tu ideario dices, bueno, pues le meto el ibuprofeno, que es antiinflamatorio. Entonces, ¿te va a hacer el efecto? Claro que te va a hacer el efecto. El ketorolaco le va a quitar dolor y el ibuprofeno le va a quitar la inflamación. Problema, la toxicidad renal, la toxicidad de mucosa gástrica. ¿Cómo nos evitamos ese problema? Como decíamos, combinar un grupo que es puramente antiinflamatorio con un grupo que puede ser puramente analgésico. Y entonces hacemos sinergia y evitamos esas interacciones medicamentosas que nos pueden generar lesión en la mucosa gástrica, en la mucosa y en el funcionamiento renal. De los fármacos, de los esteroides que mejor se deben de utilizar en la cuestión de tipo estomatológica es la dexametasona. La dexametasona. Aquí, ojo, la dexametasona
es solamente la presentación, bueno, la presentación la más adecuada es en vía intramuscular, ¿sale? No intravenosa. Lo indicado es utilizar dosis única. Entonces, con una sola dosis de este esteroide, el paciente va a tener un efecto antiinflamatorio bastante adecuado. ¿Sale? Y ya tú le continúas con cualquiera de estos fármacos que tú elegiste y recuerda que todos en algún momento tienen cierto efecto antiinflamatorio. Entonces, aunque el paracetamol, que bueno, no lo vas a ocupar si necesitas con el ketorolaco, ¿no? Tiene un efecto mayor analgésico, sí tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, con el esteroide tú cortas el proceso inflamatorio más severo y lo continúas con el ketorolaco y te genera la antiinflamación y la analgesia adecuada. La dexametasona viene en presentación normal de 8 miligramos por cada 2 mililitros, en 2 mililitros de solución. ¿Sale? Normalmente en pacientes de más de 50 kilos, administrar toda la ampolleta es una dosis efectiva y como dosis única no te va a generar ningún daño al paciente, ¿sí? Que pueda tener afectaciones a tipo adrenal o de la corteza suprarrenal, que es lo que más, digamos, se evita con los tratamientos con esteroides a largo plazo. Entonces, combinas un esteroide, si tienes mucha inflamación, con el AINE. El esteroide normalmente dosis única, con esa es suficiente, y continúas tu tratamiento con antiinflamatorio no esteroideo. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Hablen ahora. Callen para siempre y arrepíntanse en el examen. No, sí recuerden, tengan dudas, si es necesario, aquí sí les digo, ya como vamos a estar, el estar aquí en el salón, bueno, en el aula virtual, es para que preguntemos, nos equivoquemos y todo lo demás. Ya cuando estén en el paciente, por favor, no vayan a cometer por ahora. Entonces sí, por favor, perdón que les diga, les reitere mucho esto, pero no quiero que se vuelvan ketorolaqueros, ¿no? Yo creo que la empresa que produce ketorolaco les ha de vivir eternamente enamorado y agradecido de los estomatólogos, ¿no? Entonces, no se vuelvan ketorolaqueros. Aprendan a ser profesionales en la administración de los tratamientos. Y ojo, les repito, lo que vimos acá es solamente una embarradita de los AINES. No sabemos en 5 o 10 años qué tipo de AINES se puedan ir desarrollando. A lo mejor unos más efectivos, pero ahí es como profesionales de seguir cultivándose, de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. Siempre, acuérdense, siempre el precepto principal es el beneficio y el cuidado de nuestro paciente. El preciso básico la premisa básica de la actividad médica, primum non nocere, primero no lastimar, buscar siempre el bien de nuestro paciente. Y, por favor, nunca estandarizar los procesos, ¿no? Siempre no es un paciente con una amalgama, un paciente con una resina, es un ser vivo al cual tenemos que evaluar de manera integral y darle el tratamiento, en este caso, antipirético, analgésico, que él requiere, no la tabla que tenemos ahí, porque si el maestro a todos les manda ketorolaco, todo va a ser así, no. Debemos de dar un tratamiento individualizado y tener la capacidad, les decía, tenemos que tener la capacidad de poder discernir cuándo un tratamiento está haciendo efecto y si no, cambiarlo de manera oportuna. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá?
¿Ya puedo borrar todo esto? Sí, sí, doctor. Sale. Vale. Ahí está. Entonces déjenme terminar esta presentación y pues vamos a lo que sigue, porque esto no se detiene. Esto es Profe, dinámico. y si un paciente, perdón, si un paciente llegara a presentar, no sé, y nosotros no sabemos si es alérgico a un medicamento, llegara a presentar una reacción, en el consultorio, Bueno. por ejemplo, al ketorolaco o así. Mira, Hay vamos que a hacer. tener no es una mala contestación. Vamos a tener uno de los apartados que normalmente no viene en el programa, pero yo lo voy a tratar con ustedes, es la atención de este tipo de emergencias farmacológicas. El tema se va a llamar reacciones de hipersensibilidad y toxicidad. Sí, efectivamente, qué buen punto lo tocas, porque efectivamente ustedes van a administrar fármacos. Muchas veces en el consultorio el paciente llega con el dolor y tenemos el medicamento, pues se le dice, ¿sabe qué? Te puedo administrar el medicamento acá para que dejes de tener el dolor, pero a fin de cuentas, como dice Cari, no tenemos una bola mágica, podemos preguntarle a nuestro paciente y él a lo mejor tampoco sabe que es alérgico a algún medicamento en particular, sino al momento que lo estamos administrando. Entonces, vamos a tener una parte del curso específica para que nosotros podamos desarrollar un algoritmo de intervención de qué hacer ante una reacción de tipo alérgica o ya grave, una reacción de tipo incluso que pueda llegar a poner en peligro la vida de nuestro paciente, porque ojo, y eso lo están viendo en bioética, a veces podrán decir, bueno, es que yo no sé qué hacer, ¿no? O sea, el paciente se murió en el consultorio, le di la pastilla, le puse la inyección y se murió el paciente y llega, oiga, ¿por qué no le hizo nada? Pues es que no sé. Y a mí me han dicho que pues mejor si no sé, no meta las manos, ¿no? También hay algo que se le llama negligencia por omisión o por desconocimiento. Hay cuestiones que la propia ley te obliga a ti a conocer forzosamente, o sea, no te exime de una responsabilidad el decir, ay, pues no sé cómo intervenir o cómo hacerle si el paciente le estaba dando una reacción alérgica, porque entonces también es una responsabilidad legal, tanto legal como administrativa, ¿sale? Y entonces, eso lo vamos a ver en un apartado en particular. Ok, profe, gracias. No, gracias a ti por la intervención. ¿Alguien más? Por eso es importante en la historia clínica que estamos viendo en semiología, preguntarle al paciente desde un principio en la consulta si es alérgico a medicamentos que ha tenido reacción, porque así ya sabemos qué le sirve y qué no. Qué le Pero puede es dar como reacción. profe, que a veces uno no sabe, o sea, a veces los pacientes desconocen que son alérgicos a un tipo de medicamento. Y pues, ¿cómo nos van a contestar a lo mejor en la historia clínica que sí son alérgicos a tal medicamento, no? No, sí, pero mira, aquí son las dos partes, como bien dice Eduardo, aquí primero. La historia clínica es una herramienta fundamental. Y ojo, y también, vaya, qué bueno que tocaron el punto, es fundamental porque muchos también estomatólogos lo toman como al ahí se va. O sea, ya hice la historia clínica, ya, o la hago así como, o sea, lo ven, incluso cuando lo ven, llegan a la clínica, lo ven como, me quita tiempo, es pérdida de tiempo, cuando no es así. La historia clínica te brinda una información muy importante que tú no solo es para atender el padecimiento a lo que va el paciente, sino para poder prever o prevenir alguna complicación o situación. O sea, si el paciente tiene una condición, por ejemplo, es epiléptico, tú sabes que el epiléptico, si tú lo sometes a mucho estrés, te puedes encadenar una crisis convulsiva. Entonces, ese paciente no lo puedes tener 2 horas con la boca abierta con el estrés de la tensión dental. Entonces, sabes que lo vas a tener, tú vas a prever que no le dé una convulsión en tu consultorio atendiéndolo 20 minutos. Pero, ¿qué pasa si tú no haces esa historia clínica y no le preguntas? Evidentemente, ya te estás saltando. Y cuando el paciente empieza a convulsionar, tú, ¿qué hago? ¿O qué reacciono? No sabe ni lo que pasa.
Por otro lado, como bien dice Karina, hay cosas que se escapan incluso del mismo paciente o que el mismo paciente no te quiere contestar. Acuérdate que eso lo también en bioética, hay datos sensibles que el paciente está en su derecho de contestarte o no. Si padece alguna enfermedad, si es alérgico a algún medicamento, si es positivo a VIH, si tiene hepatitis C, ¿no? Entonces, hay muchos factores que pueden, generar ciertas complicaciones durante la atención estomatológica en este caso. Aquí lo importante, como bien dice Eduardo, es que los factores que son inherentes a ti, que tú los puedes controlar como profesional, no te salgan de las manos. Si tú sabes que debes de hacer una adecuada historia clínica, debes de conocer el adecuado, cómo son las interacciones farmacológicas. En este caso, veremos más adelante, conoces un protocolo de atención si tu paciente te da una reacción alérgica, qué hacer, qué no hacer, qué medicamentos aplicar. Tú ya estás cumpliendo con lo tuyo. Si el paciente no te brinda la información adecuada, bueno, ya es otro rollo. Pero lo importante, algo tan sencillo como la toma de la presión arterial. La presión arterial es chistoso. Le toman a los pacientes solamente el día que les hacen la historia clínica. Y entonces resulta que el paciente ya lo van para la quinta vez que lo ven, y cada que lo ven no le toman la presión arterial. Entonces un día le da una crisis hipertensiva y el paciente anda entregando el equipo y no sabe ni por qué. Y le dice todavía el maestro, ¿cómo tiene la presión? Pues normal. Pues sí, normal el día que llegó a la primera consulta que le hiciera la historia clínica. Entonces, algo tan fácil como monitorear la presión arterial debe de ser cada vez que ingresas a la consulta. Cada vez antes de la consulta dental, si el paciente es hipertenso, pues, le tomas la presión arterial a la mitad de la atención estomatológica y todavía más al término de la atención estomatológica. Porque para todos, aunque ustedes son estomatólogos, a todos nos causa estrés ir al dentista. Entonces, si el paciente es hipertenso, evidentemente, aunque esté controlada, la tensión emocional le puede generar un aumento de la presión arterial. Entonces, tú debes de estar consciente de que el paciente no se le está subiendo la presión. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues no le vas a decir si se siente bien o se siente mal. Objetivamente, acuérdense, aquí todo es objetivo. ¿Cómo? Recabando los datos. Pero bueno, ya me estoy metiendo en materia de métodos tecnológicos. Profe, es que ya me dio, me surgió otra pregunta. ¿Sí? A ver, entonces, por ejemplo, si un paciente es hipertenso y a lo mejor lo estamos tratando en el momento y al principio le tomamos la presión, por el estrés que lleva, por el estrés que está sintiendo en el momento, ya cuando lo estamos asistiendo, ¿puede volver a subir su presión arterial? O sea, y ahí tenemos que tomar otra vez la presión del paciente cuando sabemos que es hipertenso. Exactamente. Lo ideal es una monitorización más cercana. Y entonces, aquí tú ves si tu paciente llega, te dice, está controlado, le tomas la presión y tiene 110 sobre 80, 120, 80, está normal. Le vas a hacer una endodoncia, por ejemplo, que es un procedimiento bastante incómodo. Y en la mitad, por precaución, le tomas la presión y ya tiene 140, 90, no. Ajá. Lo ideal es mejor detener. Seguramente el aumento de la presión es por cuestión de tipo emocional. Suspendes el tratamiento, a ver, paciente, relájese, algunas medidas, quitas dique, el sello, esperas que se relaje 5 minutos, 10 minutitos, le tomas la presión otra vez y si se normalizó, puedes volver a seguir trabajando. Si sigue aumentada, lo ideal es mejor terminar la sesión, monitorearla otro media hora y ya lo mandas a su casa. Sí, porque muchos de verdad, y yo se los digo, por el volumen de pacientes que atendemos en otra institución donde trabajo, ¿cómo es así? Literal. Los pacientes los levantan del sillón dental, ya terminaron de hacer el procedimiento, y van en la sala de espera y ya les está dando el patatús. ¿Por qué? Pues porque nunca se fijaron que van con la presión alta o la presión baja, cuando los dejan de hacer la atención, y ya que está en la sala de espera, ya se relajó, ¡pum!, va la hipotensión, o va la subidora de la presión. Ya le está, ¿y por qué? Pues si lo dejé bien, no, lo dejaste, sí, así, a la vista estaba bien, pero no que te percataste
si tiene alguna alteración ahí el paciente. Entonces, no, hay que ser profesionales. ¿Vale? Ok, Continuamos. profe, Denise. gracias. Sí, Cari. Denise, ¿tienes levantada la mano o se te levantó la mano por algo? No, la aplacé sin querer. Ah, bueno, pues dale ahí otra vez que baje, porque no aquí me sigue pareciendo que estás con la manita en alto. Dale. ¿Alguien habló? Sí, yo, profe. ¿Escucho? Eh, Híjole, no se escuchó nada. Soy yo muy feo. Supongo que también con los diabéticos pasa lo mismo, que se les tiene que ir monitoreando. Exactamente lo mismo. Pacientes crónico-degenerativos es lo mismo. Y exactamente igual, Alice, de verdad. Oiga, llegan a la historia clínica. ¿Se controla su presión? Sí. Digo, su diabetes, sí, todo bien, ¿no? El paciente, ya saben, todos los pacientes son unos santos, devotos, toman el tratamiento como debe de ser, ¿no? Nadie, todos los demás son unos irresponsables, pero el paciente que nosotros atendemos es el ejemplar. Le tomas y resulta que le da la hipoglucemia y llega el doctor, ¿cómo tenía la glucosa? Pues la tenía normal, sí, hace 15 días que le hiciste la historia clínica. Un paciente diabético lo mismo. Lo ideal es tomarles la glucosa antes de empezar el tratamiento estomatológico y más si va a ser un proceso un tanto invasivo. Fíjate, a diferencia de de los procedimientos médicos, cuando te van a hacer una cirugía, aunque sea ambulatoria, uno de los requerimientos es que vayas en ayuno por el riesgo de la broncoaspiración, aunque te vayas a vomitar y te llenen los pulmones de comida. En el caso de la atención estomatológica es al contrario. Lo indicado es que vayan no deben de ir en ayunas, y no en ayunas, o sea, lo atiendes a las 2 de la tarde y le dices, ¿vienen ayunas? No, pues sí desayuné. No manches, ¿ya qué desayuno? A las 8 de la mañana. Ya vas en ayunas. O sea, deben de llegar bien comidos. O sea, no así atascados como si tuvieran no hay mañana, pero sí con comida, o sea, bien con energía, por lo mismo, porque el estrés genera consumo de glucosa. Es un paciente diabético, lo que más, y bueno, por ahí, vieron que le comento mucho a Eduardo, pero Eduardo tiene experiencia clínica en hospital. Un paciente diabético puede llegar con 2000 de glucosa y está platicando como contigo y conmigo. Hasta te cotorrea y te habla tranquilamente. Pero un paciente con hipoglucemia, diabético, con hipoglucemia, puede pegar el equipo rápidamente. Un diabético soporta los niveles de azúcar muy elevados tranquilamente. Pero la disminución de la glucosa es muy complicado tratarla. Entonces, un paciente diabético que haga hipoglucemia pone en riesgo su vida. Entonces, también es algo que deben de monitorear muy de cerca y de manera cotidiana cuando están haciendo la intervención dental. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Entonces, bueno, vamos a darle vuelta a la página, mis estimados pupilazos. Así me voy a hablar con el lenguaje inclusivo, mis pupiles, ¿no? Para que no sean ni pupilas ni pupilos, pupiles. Nada, ¿qué es eso? O con X, ¿no? Pupilex. Ustedes. Ah, ¿qué pasó, no? El lenguaje tienen sus... No hay que afectar el lenguaje. Pero ya no me voy a meterte porque creo que ahora hablar de estos temas luego también nos ponemos encima. Mejor no. No hablamos ni de fucho, ni de política, ni de religión, ni de lenguaje inclusivo. Vale, siguiente tema. Vamos a hablar ahora de la terapia antimicrobiana. Les decía, los 3 grupos farmacológicos que más utiliza el estomatólogo son los AINES, los antibióticos y los anestésicos de cajón. Entonces, prácticamente un paciente que llega a un abscesito, lo vas a anestesiar, le vas a dar después su antibiótico y su analgésico o su antiinflamatorio. Entonces, es importante entonces que ustedes también sepan cómo son los mecanismos para una adecuada terapia antimicrobiana. Porque, ojo, normalmente ustedes, cuando hablamos de terapia antimicrobiana, vamos a hablar de medicamentos de manera general que afectan la vida, microorganismos.
Entonces, hablaremos, de manera general, ustedes, bueno, ya lo leyeron en su libro, espero que sí, lo hicieron en el resumen, entonces de ahí habla de esta parte que vamos a tratar. Hablamos tratamientos contra cualquier ser patógeno que puede afectar al ser humano. En este caso, hay tratamientos contra virus, contra bacterias, contra parásitos, no sus exnovios, sino otro tipo de parásitos, y contra hongos antifúngicos, ¿no? Hay varios se rieron porque saben que es cierto, ¿eh? Tienen ahí a su De mi pareja novio no va a jugando. estar hablando, profe? Hijo ex. Los ex. ¿El cacas? El cacas, el roñas. Pues ustedes que ¿para qué andan eligiendo eso? Estaban chavas. Estaban sin falta de experiencia. La bronca no es tropezarse una vez, sino volverse a tropezar con la misma piedra. Y sí, pues. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, en el caso de la estomatología, el tratamiento antimicrobiano va a ser encaminado precisamente o más hacia el tratamiento contra bacterias, ¿sí? No tanto contra virus, que son muy pocos los tratamientos contra virus, prácticamente no van a utilizar tratamientos contra parásitos, y contra hongos solamente el más básico, que es contra la Candida albicans, que es un microorganismo, digamos, es de flora normal, que a veces se pone un poco locochón. ¿Por qué la importancia de que nosotros, ustedes, comprendan cómo generar una adecuada terapia antimicrobiana? Porque es uno de los grupos farmacológicos que vino a revolucionar el mundo. Antes del descubrimiento de la penicilina, la gente se moría por todo. Por todo. O sea, sí había remedios caseros de plantas y todo que se utilizaban empíricamente y que podían ayudar sobre todo en las cuestiones de tipo superficial, infecciones superficiales. Pero anteriormente una persona que tenía una úlcera en el pie, en la mano y se infectaba, la solución era cuello, adiós pierna, adiós mano, adiós todo, ¿sale? Y la mayoría de las personas morían por sepsis. Entonces, desde el advenimiento de la penicilina, empezó incluso el proceso de sobrevida más allá, porque se previenen este tipo de enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el punto? Que lamentablemente, ¿sí saben cuándo se descubrió la penicilina? ¿En qué año se descubrió la penicilina? Rápido, googleenlo. ¿Ya? ¿En qué año se descubrió la penicilina? A la una. 1945. 1940. Bueno, digamos que principios del siglo pasado. Le estamos pegando apenas a los 80, 90 años del descubrimiento de los antibióticos. Entonces resulta que cuando vieron que todo esto salvaba gente, después resulta que pues como la harina, ¿no? A repartir antibióticos para todos lados y para cualquier cosa. Y en países como el nuestro vendían incluso algunas, no sé si algunos de ustedes todavía les llegó a ver, no creo, unas trociscos de terramicina, que eran unas dulces de una tetraciclina que literal tenías dolorcito de garganta, agarrabas el dulcecito de terramicina y a chuparlo y ya se quitaba mágicamente la infección, ¿no? Entonces ha habido un abuso. ¿Como que en te el consumo. anestesiaba la garganta? Ah, no, ándale, anestesiaba y quitaba la infección. Trociscos de terramicina se llaman. No sé si todavía los creen y los venden. Entonces, hubo un Sí, abuso. los venden, Hay un pero abuso. con otro nombre. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no, ya desconozco, pero bueno, no los consuman. Tanto fue que esto ha generado en tan poco tiempo que haya mucha resistencia antimicrobiana a este tipo de medicamentos. Cada vez ha ido evolucionando más el efecto de querer desarrollar nuevos antibióticos y las bacterias como seres vivos, y ya lo decía Charles Darwin, si no te adaptas, te mueres. Entonces las bacterias no son la excepción, son seres vivos que los agredimos. Entonces, a diferencia de el AINE como tal, solo hace efecto directamente en ti.
el antibiótico va a hacer efecto en tus células, pero efectos en otros seres vivos, en este caso en la bacteria. Y la bacteria no se va a dejar. Entonces va evolucionando, va encontrando mecanismos para evitar que este fármaco le afecte, se vuelven resistentes. Entonces, ha sido tanto el abuso en el consumo de los antimicrobianos que se habla que para el año 2050 prácticamente el 90% de los antibióticos que tenemos en la actualidad ya no van a tener utilidad clínica. O sea, la mayoría de las bacterias van a estar completamente resistentes a estos microorganismos, y entonces vamos a regresar a la época de 1800, donde con una infección por Escherichia coli les cargaba el payaso. Y en parte y en gran medida de este abuso, obvio, era por la automedicación, la forzosa automedicación, que gracias a legislaciones de los países se ha logrado que ese tipo de medicamentos solo sean vendidos mediante la receta médica. Si no hay receta médica, no se expenden, porque antes el boticario llegaba, oye, me duele la garganta, ¿qué me doy? Tómate ese antibiótico. Oye, tengo diarrea, ¿qué me tomo? Ahí está. Oye, me salió esta mancha en la piel, o tengo esta úlcera, ¿qué me pongo? Ponte esto. Entonces, por ese lado ya se limitó. Pero por el otro lado, el otro problema somos nosotros, los profesionales del área de la salud, que somos los encargados de prescribir este tipo de medicamentos. Entonces, también muchos colegas, tanto médicos como estomatólogos, que son los que normalmente son los que están facultados para prescribir este tipo de tratamientos, se los siguen prescribiendo sin ton ni son, sin una adecuada guía clínica, sin una adecuada expertise en cómo realizarlo, y nosotros mismos son los que vamos a generar este tipo de resistencias bacterianas. Entonces, lo importante ahora, nosotros lo que a mí me interesa en esta parte, es que si es un grupo farmacológico que ustedes van a recetar de manera cotidiana, lo hagan con esas bases científicas de cómo hacerlo, porque también caemos en lo otro. Muchas veces llegan y hablan de prescripción de antibióticos de quinta o de sexta o de octava generación, como la panacea, cuando tenemos medicamentos de primera o segunda generación, y que entonces nos dice, pues es que si tú no recetas este medicamento de octava generación, estás caducado, es obsoleto, eres chavo. No es cierto, pasa lo mismo que con el paracetamol. Si nosotros prescribimos un antibiótico como la penicilina benzatínica, bien prescrito, bien indicado, nos hace un efecto adecuado para lo que necesitamos. Y no necesitamos utilizar ceftriaxona o imipenem, meropenem, algún antibiótico betalactámico o un carbamectánico de última generación. ¿Vale? Entonces vamos a ir dilucidando primero cuáles son las bases adecuadas para generar una adecuada terapia antimicrobiana eficaz, individualizar los tratamientos, por qué sí darlo, por qué no darlo, por qué escoger un antibiótico en vez de otro, y lo mismo, que no se vuelvan ustedes amoxicilina. No me va a salir la palabra, pero que no sean recetadores de amoxicilina a diestra y siniestra. Amoxicileros sería, ¿no? Que el estomatólogo, la verdad, se vuelven ketorolaqueros, amoxicileros o clindamicineros, solamente. Y a todo parece que el paciente les está hablando y ya están viendo la cabeza, le voy a restar amoxicilina, ¿no? Nada más escuchan amoxicilina. Entonces, vamos a tratar de que ustedes tengan ese cambio, ¿no? De poder hacer las cosas de una manera como lo van a hacer, profesionales, ¿vale? Entonces, primero que nada, bueno, aquí creo que ya me eché todo este rollo que viene acá. Sí, efectivamente. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es el grupo más elevado. Entonces, ustedes tienen que aprender a tener conocimiento sobre esquemas terapéuticos. Y aquí cuando hablamos de esquemas terapéuticos, incluso, ojo, mis estimados pupilas y pupilos, hay algo que en nuestro sistema de salud, que a pesar de todos los bemoles y de todo lo que sucede en este momento, tienes muchos aciertos. Y uno de ellos es que hay algo que se denominan guías clínicas. Gobierno, muchas entidades de salud, seguridad de salud, tuvo a bien el poder hacer consensos con diferentes instituciones, muchos especialistas,
y elaboran algo que se denominan guías clínicas para la atención de ciertos tratamientos. ¿Qué quiere decir? Te dan las herramientas en un documento para, por ejemplo, la atención en la periodontitis o la gingivitis. Entonces, ese documento te va diciendo cuáles son los parámetros para atender y los tratamientos de tipo antimicrobiano de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta elección, de acuerdo a las características clínicas de los pacientes. Entonces, si algún día ustedes tienen alguna duda sobre cómo brindar un esquema terapéutico para una enfermedad infecciosa en particular, literal, hoy todo está al alcance de un clic, guía clínica para el tratamiento de tal cosa, y les va a aparecer. Y entonces, en base a eso, ustedes pueden ya tener una información segura y eficaz de que el tratamiento que le van a dar cambiar al siguiente nivel, y así sucesivamente. Entonces, ustedes deben, su obligación es tener ese conocimiento de esquemas terapéuticos. Si no lo tienen a la mano, buscar la información mediante la utilización de guías clínicas. ¿Sale? Esto, deben de tener conocimiento sobre cómo se dan los mecanismos de resistencia bacteriana. ¿Por qué una bacteria se hace resistente? Por dos cosas. Uno, por evolución, porque así es, porque la bacteria no es un ser inanimado, va a evolucionar como parte de cualquier ser vivo, pero el principal mecanismo de resistencia que vamos a ver más adelante es por dar un mal tratamiento, un mal esquema de tratamiento antimicrobiano. ¿Sale? Nosotros mismos, al dar malos esquemas de tratamiento antimicrobiano, generamos una alta probabilidad de generar resistencias antimicrobianas. Y lo otro, que si bien no está en nuestras manos al 100%, pero sí podemos incidir, es en el apego, generar un buen apego al tratamiento por parte de los pacientes. Acuérdate, ¿cuál es la eficacia del apego? ¿Para qué nos sirve el apego? Para tener una mayor biodisponibilidad. ¿Qué es el apego? ¿Para qué? Para la curva. Es la principal causa de fallas. ¿Mandé? No, se le fue. Entonces, la principal causa de resistencia antimicrobiana es una, mala prescripción por parte del profesional, y dos, un mal apego de los pacientes al tratamiento. Deben de conocer las interacciones medicamentosas de los principales grupos antimicrobianos, ¿sale? Sobre todo en el caso cuando tenemos que prescribir más de un tratamiento antimicrobiano al mismo tiempo con el paciente, o lo que les decía, lo que nos enfrentamos en la actualidad, los pacientes crónico-degenerativos, denominados pacientes polifarmacia, toman más de 2 o 3 tratamientos farmacológicos que toman que para la diabetes, la hipertensión, los lípidos, la reuma y para, bueno, todo, 5, 7, 8 pastillas de diferentes medicamentos al día. Implica que si tú vas a un tratamiento contigo, debes de conocer las probables interacciones del fármaco con el antimicrobiano que yo voy a brindar, que puedan interaccionar con los medicamentos que el paciente no puede dejar de tomar, y entonces sea que ese medicamento sea el eficaz o tengamos que tener alternativas de terapéutica. Lo que decía también Cari, retomado hace ratito, los efectos tóxicos alérgicos. Hay grupos farmacológicos, el grupo de antimicrobianos es el grupo farmacológico que más capacidad o probabilidad de generar una reacción de alergia, hipersensibilidad o reacción alérgica mortal tiene en los pacientes. Entonces, verán que a pesar, es un grupo que recetamos mucho y que muchas veces desconocemos los efectos adversos y los efectos de hipersensibilidad que pueden causar estos fármacos, y sobre todo el otro, ¿cómo podemos evitarlos? Hay fármacos, hay medicamentos antimicrobianos que per se tienen esta probabilidad, pero que también administrados en un cierto tipo de pacientes
pueden desencadenar más rápidamente estos efectos de hipersensibilidad o de toxicidad. ¿Dudas hasta acá? No, Doc. ¿Puedo cambiarle? Sí. Sí, Doc. Vamos a platicar ahorita cómo actúan de manera general los antimicrobianos, ¿no? Cómo hacen efecto para darle cuello a nuestros agentes patógenos que nos afectan. Primero, vamos a entender que una fracción activa de nuestro medicamento, de nuestro antimicrobiano, ¿sale? Un metabolito activo, va a tener la necesidad de fijarse en una proteína específica para la distribución. Y aquí dice, va a favorecer la destrucción y va a tener la disminución de acciones fisiológicas. Entonces, entendamos esta diapositiva. Primero, les decía, cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinamia, y en este caso de los AINES, tú tomas un paracetamol, el paracetamol tú vas a tener tu farmacocinética con el paracetamol, y el paracetamol va a tener su farmacodinamia en efecto en tus células. ¿Estás de acuerdo? En el caso de los antimicrobianos tenemos una doble fase de farmacocinética y de farmacodinamia. Vamos a hablar que por un lado hay farmacocinética hacia ti, o sea, tú tomas el amoxicilina, va a haber procesos que tú lo absorbas, farmacocinética, de distribución y eliminación, va a tener cierto efecto en alguna parte de tus células, entonces va a haber farmacodinamia de la amoxicilina para contigo. Pero a fin de cuentas, ¿a dónde necesitamos que llegue ese antibiótico, antimicrobiano? A la bacteria. Entonces, para que pueda entrar la bacteria, para que pueda hacer efecto este antimicrobiano, debe de en contacto con la bacteria e ingresar a la bacteria. Entonces, va a haber un proceso de farmacocinética en la bacteria y a su vez va a afectar un proceso metabólico en la bacteria y eso implica un proceso de farmacodinamia bacteriana. ¿Sí me explicó? Entonces, son dos procesos que se van generando, aunque de manera indistinta, se van generando a la par. Entonces, no solo es ver que el medicamento puede interaccionar de manera favorable con tu organismo, sino también tenga el efecto a nivel celular en la bacteria que queremos. En general, lo que vamos a generar es de favorecer su destrucción, alterando algunas acciones fisiológicas en la bacteria. A fin de cuentas, modificas el metabolismo de la bacteria y lo que necesitamos es que la bacteria se muera, de una u otra manera. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿puede volver a explicar? ¿Sí puede volver a explicar? Sale, ahí voy, de nueva cuenta. Entonces decíamos que cuando nosotros consumimos un fármaco en el que queremos que haga efecto en nosotros, hablamos de un proceso farmacocinético y farmacodinámico. Es decir, cómo el fármaco va a atravesar nuestras diferentes membranas, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, farmacocinética. Pero también hablamos de un proceso farmacodinámico, es decir, cómo interactúa este fármaco específico con nuestras células para hacer el efecto metabólico y el efecto terapéutico. ¿Sale? Cuando hablamos de la administración de un antimicrobiano, ahí hablamos entonces de otros dos procesos alternos. Sí, farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico en nosotros, pero también va a haber farmacocinética y farmacodinamia en la bacteria. O sea, si ya ingresó, la bacteria está dentro de nosotros, consumimos el antibiótico que esté circulando en sangre tiene que alcanzar forzosamente
y atravesar las barreras metabólicas celulares de la bacteria, su farmacocinética en particular. Una vez que este fármaco antibiótico esté al interior de la célula, en contacto con la bacteria, tiene que generar una alteración metabólica, lo que va a conllevar una moderación o modulación de acciones fisiológicas en la célula, en la bacteria, con el fin de generar su destrucción. Y entonces hablamos de una farmacodinamia bacteriana. Entonces, como veremos, es un proceso complejo, que no solo implica el destruir directamente la bacteria, sino implica procesos de conexión con nosotros y que también hagan esos efectos directos en la bacteria para poderla eliminar de manera eficaz. Lo que se busca no es disminuir su metabolismo, no que deje de estar molestando, no, literal. El antimicrobiano lo que hace, o su función específica, dependiendo del proceso que va a afectar, es destruir a la bacteria, punto, darle cuello. ¿Sale? Seguimos. Entonces, dice ahí, lindo, bonito y encantador, dice, en la medida en que una antimicrobiana actúa de manera específica en una proteína que no se expresa de forma extensa en otras bacterias, el fármaco tendrá un efecto relativamente selectivo como antimicrobiano. Lo mismo que platicábamos, tiene que ver con la especificidad de receptores. Para que el antimicrobiano actúe efectivamente, debe de actuar en una parte específica de la bacteria. Si la bacteria no posee ese receptor, esa ruta metabólica para la cual el antimicrobiano fue creado, pues la bacteria va a decir, ¡ja! Gracias, ¡ja! O sea, ¿qué quiere decir? Si la bacteria no tiene, el antimicrobiano no tiene el receptor para poder ingresar a la pared bacteriana, no tiene la capacidad de entrar hacia el ADN, al citoplasma, o sea, no puede ingresar mediante los receptores que tiene la bacteria, pues el antimicrobiano pues, se queda afuera chiflando en la loma y la bacteria riéndose de nosotros. Este es un principal mecanismo incluso de resistencia. Cuando algunas bacterias identifican que un antimicrobiano está utilizando un receptor en particular para poder ingresar y darles cuello, lo que hace la bacteria es modificar ese receptor para que el antibiótico ya no ingrese. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, nada más que no le vaya a cambiar tantito, por favor. Tranquilo. Ay, bájale 2 rayitos a su intensidad. Eso quisiste decir, ¿verdad? Bájale 2 rayas a su intensidad, profe. No, profe, no, de verdad que no. Acá está Pamela. Ya, Sí, profe, ahora perdón. sí. Dale, órale pues. Sale. Pues seguimos, como dicen los políticos, sigamos avanzando. Entonces, de manera muy general, muy amplia, ¿cómo actúan los antimicrobianos? Bueno, a ver, le regreso para que le copien, porque si no le voy a decir que nada. Gabriela, Itzel, Cuecuecha, Ricardo Vos, Aira, Eduardo, Jenny, Alberto, Leonardo, Tecalero, Jack, Alex, Odalis, Samantha, Karina Hernández, Jefa Nayi, está muy callada, María José, Gina, Deyanira, Angélica, Yamile, Marina, Lisbeth, Paola, Karen, Iván, Javier, Yuri, Córdoba, Munguía, Dania, Sofía, Lidia, Doctor, ¿está Mierda. pasando lista rapidísimo o qué?
Es que estoy viendo aquí los integrantes. Camila, Ceneda, Ángeles, Maraí. Los estamos aquí presentes. Ya me estoy quedando de quién quedó, pero ¿cómo estaban a pasar lista ustedes? Jefa Mitch, Jessica, Elvia, el guapo de Ángel, iPhone Esmeralda, Selvaes y iPhone Karina, dice. ¿Vale? Entonces, ¿cómo Yo se me iPhone, los sentimientos? Sí, sí, iPhone, ya ves que le dicen lo que cambien el nombre y les da igual, ¿verdad? Se pasa. profe, es que le pongo mi nombre, pero quién sabe por qué se vuelve a quitar otra vez. No sé por qué. ¿No ves? ¿Quién manda? ¿Tú o el iPhone? ¿Quién dijo guapo? O sea, eso, viste, hasta Ahora. despertaste, ¿verdad, mi vida? Hasta despertaste, ¿verdad? Que le dije el guapo de Ángel y ahí sí despertó. Salió de las sábanas así de, me hablan a mí. Sale. Vamos a ver rápidamente esto y aquí nos quedamos para anclaje para la siguiente clase. Entonces, los mecanismos básicos mediante los cuales un antimicrobiano hace efecto es destruir la pared bacteriana, alterar la síntesis de las subunidades ribosómicas 30S o 50S, afectando el metabolismo de ácidos nucleicos, como función de topoisomerasas, proteasas o de integrasas, afectando alguna proteína de fusión de la cubierta de virus, o incluso afectando la síntesis de ácido fólico, por ejemplo, en algunos parásitos. Entonces, si se dan cuenta, son estos procesos que estamos viendo acá, por ejemplo, el destruir la pared bacteriana, recuerda que la pared bacteriana implica la estabilidad y protección de la bacteria. La pared bacteriana es una recubierta más rígida, más resistente, aparte de la membrana bacteriana propiamente dicho, que puede generar que la bacteria pueda andar en medio libre sin ser agredida por medios físicos. No, si no hay pared bacteriana, prácticamente la bacteria puede morir. ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿Para qué nos sirven los ribosomas rápidamente? Interpretar los mensajes. ¿No? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Entonces, aquí, si tú afectas la fábrica de producción de proteínas de una célula, evidentemente, eventualmente va a colapsar el sistema. Sin proteínas, una célula no puede vivir. Entonces, un antibiótico, un antimicrobiano una de las funciones es alterar esta producción. Otra, indudablemente, si tú afectas la metabolización de los ácidos nucleicos del ADN o del ARN, pues la célula pierde la estructuración genética y adiós, se muere la bacteria. Algunas enzimas, en el caso de virus, como las topoisomerasas, proteasas o integrasas, son importantes para que una vez que el virus entra en la célula, sirvan estas enzimas para poder estructurar mayor número de copias virales. Por ejemplo, para inhibir las proteínas de fusión de la cubierta de virus, acuérdate, para que el virus entre a una célula normal, debe tener un pico de proteína donde se ancla a la membrana celular y a través de esa proteína, el ADN o el ARN del virus ingresa directamente hacia nuestras células. En el caso de parásitos, sobre todo los tipos de helmintos o de lombricillas, su función básica fundamental es mediante el uso de ácido fólico como un mecanismo de respiración parasitaria, ¿no? Entonces, de manera general, estos son los mecanismos donde un antimicrobiano va a tener efecto para darle cuello, darle muerte a los microbios, los patógenos que afectan al sistema corporal humano, ¿sale? Vayan poniéndole presente en el chat, por favor. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No va a subir tu clase? Ya ve cómo sí es bien intenso, porque ya borró la diapositiva. Es bien intenso, ¿no? Bueno, ahí está. Doc. Mande. Gracias, profe. Acaba de mandar mensaje Julio diciéndome que, ¿cómo se llama? Que se le fue la luz y lo sacó como cuando acabamos lo del analgésicos. Ok, entonces no sea malo, ponle tú por el mensaje de Julio Torres presente. Ok.
Apuñalaron, ¿Alguna duda? ¿Mande? apuñalaron al temerario. ¿Apuñalaron quién? Al temerario. ¿No lo conoce? No, ¿quién es el temerario?